Bueno, buenas tardes a todos y tengan un nuevo y bendecido sábado. Esta tarde de viernes estudiamos la lección 5 de La misión de Dios, mi misión, y el título es Excusas para eludir la misión. La lección de esta semana está basada en la historia de Jonás y en la historia de Isaías. Y como veremos, la historia de Jonás tiene una clara relación con nosotros, con el ángel de la Odisea, el pueblo de la iglesia remanente que no está cumpliendo la misión que Dios le dio. Y esto puede llamar la atención, pero vamos a ver por qué decimos que no estamos cumpliendo la misión que Dios nos dio. Porque el ángel de la Odisea no la está cumpliendo, pero a diferencia de Jonás, cree que la está cumpliendo, porque ha sido engañado por lobos vestidos de ovejas, que lo han subido a un barco que lo aleja de su misión. ¿Cuál es ese barco? Fíjense, acá tenemos una imagen que tomamos del Consejo Mundial de Iglesias. Entonces, una barca, y ahí tiene el título Oikumene, y esa barca lleva una cruz. Y ese barco es el barco del ecumenismo. Vamos a ver ahora, en el que viajan todos los que, contrariamente a la misión del pueblo antista, le prepara el camino a la venida de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. La venida del anticristo. Y el ángel de la Odisea, como está ciego, no lo ve y tiene que verlo. Y la historia de Isaías, como la historia de Elías, es el tipo de, o sea, es un símbolo de la obra que van a hacer los ángeles de la Odisea, que después de ungir sus ojos con colirio, y ver lo que está sucediendo en el campo del padre de familia, en la iglesia remanente, harán la obra de los siervos fieles y les darán el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, para que no sigan siendo desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, para que no sean, como dice Jesús, vomitados de su boca, y Él deje de llamarlos cuando se cierre la puerta a las vírgenes sensatas. Por eso este es un tema muy delicado. Y el versículo de memoria de nuestra lección fue tomado de las palabras de Jehová a Isaías en Isaías 6, donde encontramos la respuesta de Isaías, la respuesta de los siervos fieles a Jehová, de los que temen a Jehová. Y leo Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá? Fíjense, nuestra Biblia dice por nosotros, pero eso no está en el original, es algo agregado por los hombres. ¿A quién enviaré y quién irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Acá me tienes, envíame a mí, dijo Isaías. Y eso van a ser los siervos fieles, eso hizo Elías, y van a ser todos los siervos fieles a Dios, como leemos en Malaquías 3, 16 al 18. Entonces, los que temían a Jehová, porque Dios los envía, como a hacer la obra del profeta Elías, ¿y qué hacen? Hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, porque Elías significa el que teme a Jehová, y para los que piensan en su nombre, quieren conocerlo. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces la promesa de Dios es que, aunque estuviéramos en la condición del ángel de la Odisea, Él nos ayudaría a ungir nuestros ojos con colirio para que viéramos, y entonces veríamos la diferencia. Y tendríamos que hacer la obra de los siervos fieles. Como lo harán los siervos fieles, Isaías no puso ninguna excusa para cumplir su misión, para hacerle conocer a sus hermanos el mensaje de Dios. Aunque era un mensaje de amonestación, el mensaje que Dios le dijo que sus hermanos no entenderían hasta que llegara sobre ellos el tiempo de la ira, del mismo modo en que se lo dijo a Jeremías y Ezequiel. Al mismo tiempo, Jehová les estaba indicando que, como sucederá en nuestro tiempo con los 144.000 sellados, en ese tiempo quedaría un tronco y un remanente, la simiente santa. Habría un remanente de Israel. Y leo el capítulo 6 de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo,
Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Fíjense, nuestra Biblia dice por nosotros, pero eso no está en el original. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá? Entonces respondí yo, he aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. O sea, Isaías iba a hablar, e iba a predicar, ¿y qué iba a pasar con el pueblo? No iba a oír, no iba a entender. Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Terrible el mensaje. Y entonces Isaías le pregunta, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor, van a tener los oídos cerrados y no van a ver? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero, como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Por qué? Porque el roble y la encina vuelven a brotar, como los eucaliptos. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios a Isaías? Que iba a quedar un remanente de su pueblo. Y Jesús fue fiel a la misión que le dio su Padre y predicó del mismo modo en el que Dios había hablado por medio de Isaías, anunciando lo que sucedería por medio de parábolas simbólicas, como leemos en Mateo 13, del 10 al 15. Entonces, acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque Jesús en todo su ministerio habló por parábolas y ni siquiera los discípulos entendieron hasta que él les abrió el entendimiento después de resucitar. Por eso Jesús no convirtió a nadie, porque no era su misión convertir. Él estaba predicando y cumpliendo la misión que tenía que hacer, y después a los discípulos les haría entender las palabras. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Ahora, y eso es lo que estaría pasando con todos los hombres de este tiempo. No entenderían las palabras de la profecía. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, como el ángel de la Odisea, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Y como sabemos, porque esto es historia, podemos predicar fielmente el mensaje que Dios le dio, le costó la vida a Isaías, que murió aserrado en un tronco por Manasés. Del mismo modo en el que predicar el verdadero evangelio le costó la vida a los mártires de la iglesia primitiva, a los que, como le indica Pablo, obedecieron al evangelio y predicaron la verdad hasta que el lugar del santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra por el hombre pecado, que puso a la abominación desoladora en lugar de Jehová, el lugar del Dios de sus padres. Porque la profecía es clara. El hombre de pecado adora un ídolo.
Y leemos en Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces, ¿qué hace Pablo en su predicación como los apóstoles? Cita las palabras de Joel, que hablan que en el monte Sión, que es un símbolo del reino de Dios, y en Jerusalén, en la iglesia remanente, la iglesia primitiva, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Y dónde estará? En el monte Sión, en Jerusalén. El pueblo de la iglesia, verdadera iglesia de Cristo, que va a estar en la cima del monte de Sión. Y por eso en Romanos 10, del 8 al 17, leemos lo siguiente. Y él dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la verdadera fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es Jehová el Señor, porque tenemos que poner en paralelo todas las palabras de las profecías para entender cuál es el mensaje. Porque los dos testigos tienen que dar el mismo testimonio. Isaías 9:6 e Isaías 43, que dice claramente quién es Jesús, porque habla de la obra de Juan y dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad, calzad la soledad a nuestro Dios, porque el verdadero Jesús es Jehová el Señor. Entonces, por eso Pablo decía, que si confesares con tu boca que Jesús es Jehová el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, como dice Isaías 53 del 10 al 11 y Oseas 6 del 1 al 3, serás salvo. Porque esa era la verdadera fe de ellos. Creían en las palabras de la profecía. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y acá está hablando de Isaías 8, 13 y 14, que habla de cuál va a ser la piedra del ángulo del templo de Jehová y la roca de caída. Isaías 8 y 6 al 18 y Isaías 28 y 6, donde Jehová dice, aquí he puesto en Sión por fundamento una piedra. Y sigue diciendo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y ahora cita Joel 2:32, porque todo aquel que invocare el nombre de quién, de Jehová, será salvo. Joel 2:32. ¿Cómo pues, dice Pablo, invocarán a quién? A Jehová. Porque eso es lo que hacían los miembros de la iglesia primitiva, y eso van a ser los siervos fieles y todos los redimidos. ¿Cómo pues invocarán a Jehová, a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en quién? En Jehová, en aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán de Jehová sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán de Jehová si no fueren enviados por quién? Por Jehová, como él envió a Isaías, como envió a Elías, como nos envía a nosotros. Por eso dice Pablo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Isaías 57, del que dice a Sión, tu Dios reina, el que predica el evangelio del reino de Dios. Mas no todos, dice, obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53:1. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y tenemos que creer la palabra de Dios. Y tenemos que tener la verdadera fe. Y tenemos que adorar al Dios verdadero, no al Dios de Roma. Y vamos a las enseñanzas de la historia de Jonás. Porque Jonás tenía excusas para eludir su misión. Y vamos a ver cuáles eran. Como dan testimonio los apóstoles, Dios es amor. Y el amor de Dios estaba siendo derramado en sus corazones. Su ley estaba siendo escrita en sus mentes y en sus corazones. Como leemos en 1 Juan 3:14, dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Por eso sabemos que ya no estamos muertos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y en 1 Juan 4:8 él dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El verdadero Dios es amor. Y ese amor es el que se manifiesta en toda la obra de Dios. Y en 1 Juan 4:16 al 18 leemos lo siguiente. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea, el que ama y continúa amando. Eso solo es posible si Dios está morando en él.
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, dice Juan, como Él es, así somos nosotros. O sea, fíjense lo que Juan dice. Como Dios es, así somos nosotros en este mundo. ¿Por qué? Porque estaban siendo transformados a imagen de Dios, a imagen de Jesús. Y en el amor no hay temor, no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. El que tiene miedo a Dios, pues porque no lo conoce, no sabe que es amor. No sabe que no es el Dios que castiga, ese es un invento de Roma, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y lo que se destaca de la historia de Jonás es el amor de Dios por el pueblo impío de Nínive. Eso es lo que podemos ver en la historia de Jonás. Y ese pueblo, el impío de Nínive, es un tipo del pueblo que está actualmente en la Gran Babilonia. Porque Dios estaba preocupado por el pueblo de Nínive, como ahora está preocupado por el pueblo que está en medio de la Gran Babilonia. Y el amor de Dios por su mensajero también se ve en la historia de Jonás. El amor de Dios por Jonás, que es un tipo, justamente Jonás, es un símbolo de los mensajeros de la iglesia remanente. Y podemos ver en esta historia cómo actuó Dios por amor a ellos, por ambos, amor a Jonás y amor al pueblo que estaba en Nínive. Y voy a leer los últimos versículos de Jonás, del libro de Jonás, empezando por Jonás 3:10 y después por todo el capítulo 4. Porque finalmente Jonás fue y amonestó al pueblo de Nínive. ¿Y qué pasó? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y los perdonó. Porque eso es lo que Dios buscaba con ese mensaje de amonestación. Pero ¿qué pasó? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué? Porque Dios no los había destruido. Porque Jonás no los amaba como Dios los amaba. En el corazón de Jonás no estaba el amor de Dios. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces Jonás confiesa por qué huyó. ¿Por qué? Porque él sabía que si predicaba y el pueblo de Nínive se convertía, Dios lo iba a perdonar. Y no quería que lo perdone. Él quería que Jehová destruya a Nínive. Y eso es lo que estaba en el corazón de Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad, porque todavía estaba esperando que Dios la destruyera. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al venir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y le dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¿Y qué diría en este tiempo? ¿Y no tendré yo piedad de quién? ¿De Babilonia? Aquella gran ciudad donde hay, ¿qué cosa? Millones de personas, miles de millones de personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Porque esto es lo que enseña
justamente el libro de Jonás, no nos muestra lo que pasó después con Jonás, pero es probable que haya entendido y se haya arrepentido, y haya cambiado. Como podemos ver claramente, Jehová quería salvar al pueblo de Nínive, que no lo conocía, que no sabía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, ¿no? Como el pueblo que está en Babilonia. Y Jonás sabía que Jehová era un Dios misericordioso que quería salvar al pueblo de Nínive y que si se arrepentía lo iba a perdonar. Por eso, como Jonás no tenía amor por el pueblo de Nínive y no quería que se arrepintiera y se salvara, sino quería que fuera destruido, se negaba a cumplir la misión que Dios le había dado. Y hasta el final, Dios actuó con paciencia y misericordia con su mensajero, buscando que llegara a conocerlo y deseara ser como él, y salvó de la destrucción al pueblo de Nínive. Así es como actúa Dios. ¿Y actuaría en forma diferente Jehová en nuestros días? No, actuaría del mismo modo. ¿Qué quiere Jehová? La salvación de sus mensajeros. ¿Y sus mensajeros de este tiempo quiénes son? El ángel de la Odisea, las vírgenes dormidas que se encuentran en el estado del ángel de la Odisea y no están cumpliendo la misión que él les dio. Podemos saber que no la estamos cumpliendo. Y quiere la salvación del pueblo que se encuentra cautivo en medio de la Gran Babilonia, al que sus mensajeros deberían ir a buscar después de haberse preparado. Y vamos a ver que, como pueblo, no estamos cumpliendo la misión que Dios nos dio. Pero, como pasó en el tiempo de Jonás, con ambos, Dios actúa con paciencia y misericordia. Con el pueblo que está en Babilonia y con nosotros. Y vamos a dedicarnos a ver cuál es la verdadera obra misionera en nuestro tiempo. El ángel de la Odisea, el pueblo de la iglesia adventista del séptimo día, las vírgenes dormidas, hace obra misionera y trae a otras personas a la iglesia adventista. Y eso es claro. Y debemos preguntarnos, ¿hace la voluntad de Dios? Y la respuesta a esta pregunta puede sorprender a muchos de nuestros lectores o los que están escuchando y viendo este estudio. Y vamos a explicar la razón de esta respuesta. La respuesta es clara, no. El ángel de la Odisea no hace la voluntad de Dios porque no conoce cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué le dice Jesús al ángel de la Odisea? ¿Quiere que él traiga a otras personas a la iglesia adventista para que estén en su misma condición? Y la respuesta es clara, no. Porque si no, si llegan a estar en la misma condición, a ellos también Jesús lo va a tener que vomitar de su boca. Y Jesús no quiere eso. Fíjense lo que le dice al ángel de la Odisea en Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Qué significa esto? Ser frío es estar en medio de la Gran Babilonia. Y ser caliente es estar despierto y trabajando por Dios, no como el ángel de la Odisea que está dormido, que está tibio. Y Jesús le dice esto. Ojalá no fueses adventista. Ojalá estuvieras despierto y trabajando. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús incluso desearía que el ángel de la Odisea fuera frío, que estuviera en medio de la Gran Babilonia, porque tendría más posibilidades de salvarse. Tiene más posibilidades de salvarse el pueblo que está en Babilonia que el pueblo que está en la iglesia adventista. O que fuera caliente, que estuviera despierto y recorriendo el camino angosto que lleva la vida, dándole el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, porque obtendría la salvación. Y le dice en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico. Y eso es lo que cree el ángel de la Odisea, que se cree rico. Y me he enriquecido, o sea, tengo la verdad. Y de ninguna cosa tengo necesidad. No tengo que buscar conocer la verdad porque la conozco. La iglesia adventista tiene la verdad. Y Jesús le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y eso no puede pasar con alguien que conoce la verdad. Como Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, habían sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero el que fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa fue hecho parte del templo de Dios,
no es desventurado, miserable, pobre, ni ciego, ni está desnudo. Pero el ángel de la Odisea sí. ¿Y por qué? Porque las vírgenes dormidas no saben cuál es su condición. Y hasta que fueran despertadas por el clamor de medianoche, no se darían cuenta que su riqueza, lo que les vendieron en la Odisea, no es otra cosa que, como Jesús lo anunció, la comida y la bebida de los borrachos. Porque las palabras de Jesús se cumplen en la iglesia adventista. ¿Qué pasa entonces si convencemos a otra persona de que la comida y la bebida de los borrachos es la verdad, como creemos nosotros, y la traemos a la iglesia adventista? ¿Por cuándo una persona se hace adventista? Cuando cree que lo que predica el ángel de la Odisea es la verdad. Cuando cree que la comida y la bebida de los borrachos es la verdad. Y entonces se bautiza y se hace adventista el séptimo día. Y como Dios le mostró en el Juan, en ese caso, al ir a buscar a personas y traerlas a la iglesia, no estaríamos haciendo la obra de Jesús, sino la obra de Satanás, porque estaríamos trayendo a personas que no estarían verdaderamente convertidas. Y fíjense, esta cita es muy importante que la entendamos. Y dice ella, mientras el Señor trae a la iglesia a los que verdaderamente están verdaderamente convertidos, ¿y qué se necesita para estar verdaderamente convertido? Haber oído la palabra verdad, la verdad. Pero esa verdad fue echada por tierra, y hasta que no la recuperáramos, nosotros mismos no estaríamos verdaderamente convertidos. Entonces dice ella, mientras el Señor trae a la iglesia a los que están verdaderamente convertidos, Satanás, al mismo tiempo, trae a ella personas que no están convertidas. ¿Por qué? Porque Satanás hace obra misionera, hace mucha obra misionera. Y quiere en este tiempo traer a muchas personas a la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista va a tener la primera cosecha de cizaña. Y como Jesús mismo lo advirtió, va a hacer que muchas personas entren por la puerta ancha. Y pocos van a buscar y encontrar la puerta estrecha. Por eso Satanás estaría trayendo mucha gente a la iglesia adventista. Es el que más estaría haciendo obra misionera. Y dice Elena, mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. Una de ellas obra para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. ¿No? Review and Herald del 29 de agosto al 5 de septiembre de 1893. Ahora, fíjense, esto es importante. Jesús solo trae a su iglesia a personas verdaderamente convertidas que conocen y creen la verdad y no las trae para convertirlas en ángeles de la Odisea. ¿No? Por eso Jesús no estaría trayendo gente a la iglesia adventista. Y Satanás también hace mucha obra misionera y estaría trayendo a la iglesia adventista a personas no convertidas para convertirlas en ángeles de la Odisea y en parte su primera cosecha de cizaña. Y los lobos vestidos de ovejas y los siervos malos trabajarían para prepararle a quién, a Satanás, una gran cosecha de cizaña en el campo del Padre Familia, en nuestra iglesia, dándoles a comer y a beber de la comida y la bebida de los borrachos, de la mesa de Jezabel. Por eso Jesús nos dijo que en este tiempo los siervos fieles no deben ir por caminos de gentiles ni entrar en ciudades samaritanos para traer personas a la iglesia. Y esto es muy importante. Los siervos fieles no tienen que ir a buscar a personas para traerlas a la iglesia adventista en este tiempo. Deben ir a buscar, en primer lugar, las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ese es el plan de Dios. Mateo 10, del 5 al 25. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas en la casa de Israel. ¿Por qué? Como lo estudiamos la semana pasada, Jerusalén iba a ser destruida y se iba a acabar el tiempo de gracia para el pueblo que moraba en Jerusalén. Del mismo modo en que se va a acabar el tiempo de gracia primero, en primer lugar, para las vírgenes, para el pueblo de la iglesia remanente. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y termina hablándonos a nosotros. Nos dice, cuando os persigan en esta ciudad, cuida a la otra. Porque en este tiempo iba a haber siervos malos que persiguieran y golpearan a los siervos fieles.
porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, todas las iglesias adventistas, antes que venga el Hijo del Hombre, antes que Él venga como ladrón. ¿Y qué nos dice Jesús? Que no vayamos a predicar a los gentiles, que no vayamos a buscar otras personas, sino les demos el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Él está por venir como ladrón. Por eso, los siervos fieles deben darles el verdadero alimento a todos sus hermanos, para que lleguen a estar verdaderamente convertidos y no lleguen a ser parte de la primer cosecha cizaña del príncipe de este mundo en el tiempo de la última generación. Y deberían hacerlo a tiempo, antes que se cierre la puerta de la gracia para las vírgenes insensatas. Y leo Mateo 25, 1 al 13, porque todo el sermón profético se refiere a lo que pasaría con las vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasó finalmente? Vino el esposo como ladrón en la noche, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las que habían recorrido el camino angosto y llegaron a Ciudad de Dios entraron con él a las bodas. Y él confesó el nombre de ellas en las bodas. Y llegaron a ser parte de la esposa. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No las conozco, no me conocen. Les dije que busquen la puerta estrecha, y no la buscaron. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Y qué tienen que hacer los siervos fieles? Fíjense, Jesús es claro, porque esto es lo que tienen que estar haciendo con las vírgenes. ¿Quién es, pues? El siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Qué alimento? El verdadero alimento, no la comida y la bebida de los borrachos. ¿Y quién les dio ese alimento? Su Señor se lo dio. Lo preparó y lo envió. Como dice Pablo: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo qué cosa? ¿Yendo por caminos gentiles? No. Dándole el alimento a tiempo a los miembros de la iglesia adventista del séptimo día, a sus hermanos. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, y a darle ese alimento a sus hermanos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y los castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es claro lo que Jesús nos dice: por caminos gentiles no vayáis. No tenemos que traer gente a la iglesia adventista en este tiempo. Y sabemos que después de que venga como ladrón, al comenzar el tiempo de angustia, deberemos dejar de darles el alimento a nuestros hermanos e ir con Jesús a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, a llamar al pueblo de Dios a salir de la gran Babilonia y a entrar por las puertas del templo de la ciudad de Dios. Ese es el verdadero plan de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y como lo estuvimos estudiando, el plan de Dios para nosotros dividió justamente nuestra tarea en 3 partes. La primera era reparar la brecha hecha por el Papa en la Santa Ley de Dios, para tener la verdad, para tener el Evangelio eterno. Y eso permitiría que los lugares asolados fueran reedificados. Y el tiempo del clamor de medianoche es el tiempo en el que debemos darles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos, para que sean hechos parte del templo de Dios. Y al final de ese periodo, los lugares asolados van a haber sido reedificados y va a haber 144.000 columnas del templo de Dios. Y entonces va a ser separado el trigo de la cizaña en el campo de padre de familia, y los justos resplandecerán como el sol, como dice Jesús, en el reino de su Padre. Y ahí viene el fuerte pregón, cuando hay que predicar el Evangelio del Reino en todo el mundo. ¿Y quiénes lo van a predicar? El Espíritu, la esposa y los obreros de la hora undécima, el pueblo que salga de Babilonia, que se tiene que oír a ese llamado. ¿Hasta qué?
hasta que haya una gran multitud en el templo de Dios y llegue el fin, y Satanás lo vea y venga simulando la segunda venida de Jesús. Y ahí empiezan a caer las plagas, porque Jesús va a venir después de que hayan sido derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Y esa es la misión del pueblo adventista. Y es sencilla, y tenemos que entenderla, y tenemos que hacer la voluntad de Dios, no lo que nos dicen los hombres. Y en el tiempo del fuerte pregón, este es el mensaje que se va a escuchar. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Dónde? En la fuente, porque está disponible la fuente, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, porque eso es lo que estaría pasando. Dios quiere salvar al pueblo que está en Babilonia como Él quería salvar al pueblo que estaba en Nínive. Y va a ser tiempo de gracia para ellos. Y como dijo Jesús, si será predicado este evangelio del reino, el verdadero evangelio, el que no predica el pueblo adventista en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y eso es lo que tendría que pasar. Ahora, ¿se cumple la palabra profética más segura? Jesús nos dijo lo que iba a pasar y que por sus frutos los conoceríamos. ¿A quién? A los lobos vestidos de oveja que habrían venido a nosotros. En sus palabras Jesús fue muy claro. Nosotros reconoceríamos la presencia de lobos vestidos de ovejas en nuestro medio por sus frutos, por la obra que habrían hecho. ¿Habrían traído qué cosa? La comida y la bebida de la mesa de Jezabel, las doctrinas de Roma, la comida y la bebida de los borrachos. Por eso, los siervos malos estarían comiendo eso y dándole eso a nuestros hermanos. Y habrían sembrado en nuestros corazones la semilla de la cizaña, la doctrina de Jezabel, que lleva al que la tiene a conocer las profundidades de Satanás. Habrían puesto delante nuestro a la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Al falso Jesús, al Jesús que es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que es el disfraz de Satanás, como cristiano, pues Satanás se disfrazó de Jesús. Y Roma adora al dragón y la llama Cristo. Por eso Jesús nos dijo, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque Él es la puerta, Él es el camino. Y la puerta ancha, ¿quién es? El falso Jesús. Y por eso al final, los que hayan entrado por la puerta ancha, los muchos que hayan entrado por la puerta ancha le van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No nos diste palabras para hablar y le hablamos en tu nombre? ¿No profetizamos en el nombre de Jesús? Y en tu nombre echamos fuera demonios, le dijimos el nombre de Jesús, que salgan y salieron. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No hicimos milagros en nombre de Jesús? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del Padre de maldad. Por eso es un tema muy delicado, porque es de vida y muerte para nosotros. Por eso, como lo anuncia la profecía de Ezequiel, cuando llegara el tiempo de prueba y sellamiento de la última generación de la iglesia remanente, estaríamos ¿dónde? En el atrio, fuera del templo de Dios. Estaríamos en el atrio, que es el símbolo del reino del príncipe de este mundo. Estaríamos junto a los gentiles que echaron por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. A los que asesinaron, estaríamos junto a los que asesinaron a los miembros de la iglesia primitiva, y estaríamos adorando al dios Sol, a Baal, al dios de la gran Babilonia. Como leemos en Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio adentro, a casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, que en el santuario del desierto era el tabernáculo, entre la entrada y el altar, porque el altar del sacrificio está hacia el oriente, porque el templo se ubicaba de modo que los que entraban al templo tenían que darle la espalda al sol y mirar a Jehová. Pero ¿qué estaría pasando? Como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, estaban al revés, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿A quién estaría adorando? A la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel.
Aquí tenemos las imágenes a las que Roma llama Dios y Cristo. ¿Y nosotros dónde estaríamos? ¿Frente a qué? Mirándose el oriente, y estaría el altar y detrás el sol. Y estaríamos fuera del templo, frente al altar de sacrificio, adorando al sol, y no en el templo de Jehová. Porque no conoceríamos la verdad. Y estaríamos adorando a la abominación asoladora, al Jesús, que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Y en ese momento el pueblo de Dios sería probado y sellado, porque ahí Dios le mandaría al profeta Elías. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, porque esto no sucede en Babilonia, sucede en la iglesia remanente. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. O sea, si alguien no crea la verdad y no recibe el sello de Dios, puede quedar en manos de ¿quién? De los 6 varones que van detrás de el que va a sellar. Y esos 6 varones son símbolo de ¿quién? De los espíritus de demonios. Y matar significa hacerlo parte de su habitación, de la sinagoga de Satanás, como Dios le mostró a Anahuay en la visión del serandeo. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Les permiten apropiarse o tomar y hacerlo parte de su sinagoga ¿a quién? A viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, porque hay un orden y Dios quiere que a ellos les llegue primero el mensaje, porque ellos son los que están en peligro de ser hechos habitación de demonios en primer lugar. Y dice Elena de White, en tercer tomo de Testimonios, página 267, notemos con cuidado este punto: aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen. ¿Dónde? En Jerusalén, en la iglesia. Porque esta profecía habla de nosotros. ¿Y por qué estaría pasando esto? Como Jesús lo dijo, porque habrían venido a nosotros lobos vestidos de ovejas. Y en la próxima cita dice ella, especialmente en la obra final de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144.000, que adventistas, porque estos son sellados de Jerusalén, de la iglesia remanente, que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios, porque los veríamos. Veríamos cuáles son las abominaciones que se hacen en medio de la iglesia adventista. Y al ver esas abominaciones nos daríamos cuenta que esos son los frutos de los lobos. Ellos habrían introducido la falsa profecía que estaría negando la misión que Dios nos dio y estaría guiando a nuestros dirigentes a unirse a la bestia y el falso profeta en la realización del plan divino de Satanás para evangelizar y engañar al mundo entero. Como leemos en Testimonios por los Ministros, muchos ministros adventistas ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Habrían creído en la falsa profecía traída por los lobos y la estarían predicando desde el púlpito. Ahora, ¿y qué pasaría si se albergan dudas e incredulidad? Los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. No se les va a permitir predicar la verdadera profecía desde el púlpito. ¿Por qué? Porque los lobos habrían tomado el control de la iglesia adventista y ningún ministro fiel podría predicar desde el púlpito. Le quitarían el púlpito. Por eso Elena, acordándose de las palabras de Jesús cuando lloró sobre Jerusalén, repitió las palabras: oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y eso estaría pasando con el ángel de la Odisea. Y este es otro de los frutos que veríamos en nuestra iglesia, y podemos verlos en las declaraciones de nuestros dirigentes que niegan el mensaje del tercer ángel.
y reconocen a las iglesias caídas que forman parte de la Gran Babilonia como parte de la Iglesia de Cristo y como parte del plan divino para evangelizar al mundo entero. Esto es parte de lo que haría sanar la herida de muerte de la bestia religiosa. Y es fruto de la obra de los lobos. Apocalipsis 13, 1 al 4. Ahí Juan ve subir del mar una bestia, que como el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero no es como el dragón, no es como la bestia escarlata. Esta tiene cuerpo de leopardo y pies de oso y boca de león. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero es distinta. Y a esta bestia, que es la bestia religiosa, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién se lo dio? Satanás. ¿Y qué dice la bestia? Que Cristo se la dio. ¿Por qué? Porque llama a Cristo a Satanás. Vio en sus cabezas como herida de muerte. Y esa herida se le hizo la Iglesia de Reforma, cuando demostró que Roma no es la Iglesia de Cristo, sino la Babilonia de Apocalipsis. Y por eso el pueblo de Dios empezó a salir de ella y se unía a la Iglesia de Reforma. Pero su herida mortal fue sanada, porque las iglesias caídas hacen la obra inversa y la reconocen como la Iglesia de Cristo. Y se maravilló, dice, toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuánta? Toda. ¿Queda algún pueblo que no se haya maravillado? No, también el pueblo adventista. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y esto tenía que pasar. Ahora, ¿y cómo nos damos cuenta que ya pasó? Porque nuestros ministros, los dirigentes de la Iglesia Adventista, hacen lo mismo que hizo el falso profeta. Y aquí tenemos una declaración de la Conferencia General sobre el movimiento ecuménico. ¿Y qué dice ahí? No se puede negar que el ecumenismo ha tenido metas loables, pero Dios nos dijo claramente que el ecumenismo, su objetivo es unir de nuevo a las iglesias protestantes de Roma para que adoren al dragón. Y esa no es una meta loable. Pero dicen nuestros dirigentes, el ecumenismo ha tenido metas loables y algunas influencias positivas. Su gran meta es la unidad visible del cristianismo, por supuesto. El ecumenismo busca unir a todas las iglesias de Nueva Roma. Pero Dios separó al pueblo adventista de esas iglesias. ¿Pero qué dicen nuestros dirigentes? Y por esto nos damos cuenta que los que escribieron esto deben ser lobos vestidos de ovejas. Dice, ningún adventista puede oponerse a la unidad por la que Cristo mismo oró. Cristo oró por la unidad del ecumenismo, ¿no? Para la unidad de las iglesias que le preparan el camino a la venida de Satanás. No. Esto es una locura. ¿Cómo un adventista del séptimo día que conoce la profecía puede decir esto? Ningún adventista puede oponerse a la unidad por la que Cristo mismo oró. El movimiento ecuménico ha promovido relaciones más bondadosas entre las iglesias, con más diálogo y menos diatribas, y ha ayudado a eliminar prejuicios sin fundamentos. ¿Cuáles son los prejuicios de los que habla? Los que nos separaban de las iglesias caídas, porque Dios nos separó. Pero ellos se han vuelto a unir como Israel en Sittim, y están fornicando con estas mujeres, y están adorando junto a ellas al dragón. Y el próximo apartado habla de relaciones con otros cuerpos religiosos, cuando Dios nos separó. Y fíjense, acá ponen el reglamento eclesiástico administrativo de la Ciudad General número 75, que afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo entre los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. ¿Qué hacen? Niegan que las iglesias hayan caído. Niegan que Roma sea la sinagoga de Satanás y que las iglesias caídas se unen a ellas para preparar el camino a Satanás. ¿Y quién puede reconocer esas agencias como parte de un plan divino? Los lobos. Y ese plan divino es el plan para el que ellos trabajan, que es el plan de Satanás. Pero ahora, como tomaron control de la iglesia adventista, hacen que nuestra organización reconozca toda agencia que eleva a Cristo entre los hombres. ¿A qué Cristo? A Satanás. No al verdadero Jesús, sino al falso, al anticristo, como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. Y tienen en alta estima a los hombres y mujeres cristianos en otras comuniones que están ocupados en ganar almas para Cristo.
Pero la bestia y el falso profeta ganan almas ¿para quién? Para Satanás. Por eso van a ser echados al lago de fuego. Y en 1980, dicen, la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias. Dios nos separó y nos dijo que no tenemos que volver a unirnos. ¿Y qué hacen ellos? Esto es obra de los lobos, claramente. Buscan unirnos a esas iglesias porque esa es su misión. Ellos cumplen y alcanzan el objetivo de su misión uniéndonos con esas iglesias. Y crearon un concilio de relaciones entre las iglesias con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. Este concilio de tiempo en tiempo ha autorizado tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podría ser beneficioso. ¿Qué espíritu le hacía sentir eso? No el de Dios. Y terminan diciendo, los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes. Puentes que unen ¿a quién? Al pueblo adventista con Babilonia. Y eso es lo que está pasando. ¿Y qué declaró Elena de White? El papado no es la iglesia de Cristo, es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días. Y ella dice, ¿será posible que este poder cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos sea ahora reconocido como parte de la iglesia de Cristo? ¿Y lo están haciendo quiénes? Los dirigentes de la iglesia adventista. ¿Es posible? Es increíble, pero está delante de nuestros ojos. Y ella dice, no podemos ver cómo la iglesia de Roma puede exonerarse de la acusación de idolatría, es idólatra, adora a un ídolo. ¿Adora a quién? A la abominación desoladora. Y esta es la religión que, o sea, la adoración de la misma abominación, que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. ¿Para qué? Para adorar al mismo ídolo. ¿Y qué están haciendo nuestros dirigentes cuando se unen la bestia y el falso profeta? Nos unen a ellos. Pero la profecía es clara. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, una imagen de la bestia romana, porque seguirá el mismo camino. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. ¿Qué dogmas? Los puntos comunes de doctrina. Y esto ocurrió el 14 de febrero del 2010 cuando comunicaron que se habían unido en puntos comunes de doctrina. Y dijeron cuáles son esos puntos comunes. ¿Cuáles eran? Eran los dogmas definidos por Roma en sus concilios ecuménicos sobre quién, sobre Jesús y sobre la Trinidad. Esos son los ídolos a los que adora Roma. Y como Dios le mostró a White, cuando eso ocurriera, estaríamos a las puertas del tiempo de angustia, las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Y como lo anunció Jesús, y Dios reveló en el White, el objetivo de la unión de las iglesias caídas, el objetivo del ecumenismo es exaltar a Satanás, llamándolo Dios y Cristo, y prepararle el camino a su venida a la tierra, como Jesús lo dijo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea a Daniel entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando veamos que Satanás viene, como Jesús lo dijo, y nos digan, aquí está el Cristo, dice, no le crean, no soy yo. ¿Quién es? La abominación desoladora, el ídolo al que Roma llama Cristo, la imagen que Satanás le mostró a Constantino y que Roma llama Cristo y enseña a adorar. Y que los lobos metieron en nuestras lecciones, porque la imagen del centro apareció en nuestras lecciones, como si esa fuera la imagen de la segunda venida de Cristo, y Cristo estaría donde acá, con los hombres en la tierra. Pero eso no es Cristo, eso es Satanás. Como Dios nos mostró, está escrito en el Conflicto de los Siglos, página 682. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo.
Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. Vamos a ver a la abominación desoladora. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Y quién le preparó el camino? La bestia, el falso profeta y los lobos vestidos de ovejas. Y tristemente, entre los que griten Cristo ha venido, van a estar todos los adventistas que entren por la puerta ancha. ¿Y van a estar adorando a quién? A Satanás. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Y por eso el pueblo adventista tiene que saber esto en primer lugar. Y por eso Dios nos dio estos mensajes tan claros. Evento de los últimos días, página 172. En esta época aparecerá ¿quién? El anticristo, no Jesús, es Satanás, como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es ¿quién? Es Satanás, vestido como ángel de luz. Es el director ¿de qué? Del plan divino en el que trabajan la bestia y el falso profeta. El plan divino en el que los lobos vestidos de ovejas quieren que trabaje el pueblo adventista. El plan divino en el que están trabajando los dirigentes de la iglesia adventista. Los hombres serán engañados y los exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar ¿a quién? A Satanás. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y ahí empieza a caer las plagas. Y oí una gran voz que decía del templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Ya habían sido hechos parte de la habitación de demonios y habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. Y adoraban a su imagen, adoraban a la abominación desoladora, llamándola a Cristo. ¿Y qué pasa? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Y a estos dos, nuestros dirigentes los llaman parte del plan divino para evangelizar al mundo. Pero son parte del plan divino a Satanás, porque nuestros dirigentes también están llamando Cristo a Satanás. Dios y Cristo a Satanás. Y la bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, habían adorado a la abominación desoladora. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Por eso, como Jonás huyó de Dios, podemos ver que en este tiempo nuestros dirigentes no están trabajando para cumplir la misión que Dios nos dio, sino después de haber sido engañados por los lobos vestidos de ovejas, se están engañando al pueblo adventista y se están uniendo a las mujeres que adoran a la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, para junto a ellas prepararle el camino al anticristo. Y nosotros debemos decirlo, porque es un tema de vida y muerte, en primer lugar, para nuestros dirigentes. Y como Dios les mostró en el juez, está escrito en el conflicto de los siglos 666, conforme vaya acercándose la tempestad, el comienzo del tiempo de angustia, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. Van a negar el mensaje del tercer ángel e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo, del que Dios separó al pueblo adventista, y participando de su espíritu, haciéndose habitación de demonios. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia, los ministros de talento y elocuencia del pueblo adventista, que se gozaran un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas.
Y es triste, ¿no? Pero es la palabra profética más segura. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos actuar como siervos fieles y seguir las instrucciones que Dios nos dio para trabajar para la salvación de nuestros hermanos y preparar el camino al santo, al verdadero Jesús, y no a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Por eso, cuando el verdadero Jesús venga, los que hayan hecho la obra de Elías, toda la gran multitud de los salvos de la última generación va a decir, y se dirá aquel día, aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Porque el pueblo adventista fue llamado a hacer la obra de Elías y preparar el camino a Jehová, no a la abominación desoladora. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y para poder hacerlo, debemos recordar que nuestro primer trabajo era y sigue siendo, y es, recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre de pecado para poder, primero, tener el Evangelio eterno. Porque si no, no podemos predicar el mensaje del primer ángel. No podemos creer la verdad y no podemos entrar al reino de Dios. Y tenemos que ver la diferencia entre la semilla y la cizaña, el falso Jesús, que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, que es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que es la imagen de la bestia, el ídolo al que la bestia y el falso profeta llaman Dios y Cristo, y le preparan el camino, y tenemos que diferenciarlo claramente de la verdadera semilla de trigo, la que tenemos que sembrar, el santo, el verdadero Jesús, que es la puerta estrecha, el camino espacioso que lleva a la vida, al que los adventistas del séptimo día debemos prepararle el camino. Ahora, sin hacer esto, no podemos hacer nada, por eso ese es nuestro primer trabajo. Y hacer la voluntad de Dios debe ser nuestra verdadera motivación y preparación para la misión, que es el tema de estudio de nuestra próxima lección. Y ahí vamos a desarrollar todo lo que es necesario saber para haber completado la primera etapa de nuestra misión, haber recuperado el conocimiento de la verdad y estar preparados ¿para qué? Para empezar a sembrar la verdadera semilla de trigo y a recorrer el camino angosto que lleva a la vida. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un hermoso y bendecido sábado.